Una ganadera de Chihuahua salió una madrugada para supervisar el ganado en su extenso rancho del norte de México, una labor que había realizado desde niña junto a su padre. Pero aquella vez jamás regresó a casa. Durante 17 largos años, su desaparición se mantuvo como un enigma absoluto, sin rastro alguno de ella ni de su camioneta Ford. Hasta que un día, un equipo de perforación de Pemex, trabajando en las áridas planicies chihuahuenses, golpeó algo metálico profundamente enterrado bajo la arena. Cuando finalmente lograron extraerlo, se reveló un caso que había atormentado a una familia durante casi 2 décadas. El sol del amanecer se alzaba despiadadamente sobre el rancho San Martín, proyectando sombras alargadas a través del polvoriento paisaje del desierto de Chihuahua. Don Esteban Morales, con sus manos curtidas manchadas de grasa de motor, estaba inclinado sobre el motor de su viejo tractor internacional en el galpón de herramientas. A los 68 años, había aprendido a realizar la mayoría del mantenimiento él mismo, ahorrando pesos y manteniéndose ocupado. El rancho había permanecido más silencioso estos últimos 17 años, desde que Esperanza desapareció. Estaba ajustando una banda del ventilador cuando escuchó el crujido característico de llantas sobre grava. Mirando a través de la puerta abierta del cobertizo, divisó una patrulla de la policía estatal levantando polvo mientras se acercaba a la casa principal. Don Esteban tomó un trapo de su bolsillo trasero, limpiándose la grasa de las manos lo mejor que pudo. Había pasado mucho tiempo desde que las autoridades habían venido por el caso de Esperanza. El primer año habían estado aquí constantemente. Para el cuarto año, las visitas habían cesado por completo. Don Esteban salió a recibirlos, entornando los ojos contra el brillante sol chihuahuense. 2 oficiales bajaron de la patrulla, uno que reconoció como el comandante García, el otro, un oficial más joven que no conocía. «Buenos días, oficiales», llamó don Esteban, todavía trabajando el trapo entre sus dedos. «¿Qué los trae por estos rumbos?» El comandante García se quitó su gorra, un gesto que inmediatamente puso a don Esteban en alerta. Eso nunca era buena señal. «Don Esteban, necesitamos hablar con usted. Hemos encontrado algo». ¿Algo? Don Esteban sintió que su pecho se tensaba. «Creemos que hemos encontrado la camioneta que su hija estaba manejando la noche que desapareció». Don Esteban soltó una risa corta y amarga. «Después de 17 años. ¿Dónde la encontraron?» «En el fondo del río Bravo». Los oficiales intercambiaron miradas, y la expresión de García se mantuvo mortalmente seria. «No, señor. Estaba enterrada profundamente en el suelo del desierto, justo a las afueras del pueblo abandonado de Coyame». «¿Enterrada?» Don Esteban sacudió la cabeza. «No, eso suena imposible. ¿Me están diciendo que alguien enterró una camioneta completa?» «Un equipo de perforación de Pemex la encontró», explicó el oficial más joven. «Estaban instalando una nueva estación de perforación en un sitio petrolífero antiguo. Cuando comenzaron a perforar, golpearon metal. Resultó ser la camioneta de su hija». Don Esteban los miró fijamente, el trapo cayendo de sus manos. Lo absurdo era abrumador, pero las expresiones de los oficiales le decían que esto no era una broma. «Apenas puedo creer semejante cosa», murmuró, pero su voz había perdido su filo. «Necesitamos que venga con nosotros, don Esteban», dijo García suavemente. «Necesitamos que identifique la camioneta, confirme que es la que Esperanza estaba conduciendo. Es evidencia ahora». Don Esteban asintió lentamente, su mente acelerada. «Déjenme asegurar las cosas aquí». Se volvió y llamó a Pancho, su capataz, que había estado trabajando en el corral cercano. «Pancho, necesito que vigiles el rancho. Tengo que ir con estos oficiales». Pancho se acercó corriendo, captando la escena con preocupación. «¿Todo bien, patrón?» «Encontraron la camioneta de Esperanza», dijo don Esteban en voz baja. «Volveré cuando pueda». Don Esteban subió a la parte trasera de la patrulla, su mente dando vueltas con preguntas.
El viaje al sitio tomó aproximadamente 2 horas, serpenteando a través del escaso paisaje desértico que conocía tan bien. Mientras se acercaban a Coyame, podía ver la actividad desde la distancia. Múltiples vehículos, incluyendo la Policía Federal, agrupados alrededor de lo que parecía una operación de perforación de Pemex. Cuando llegaron al sitio del desierto, don Esteban quedó impactado por el caos organizado. Autoridades y trabajadores petroleros habían abarrotado el área, cinta amarilla acordonando un perímetro. En el centro de todo estaba una camioneta Ford manchada de óxido y cubierta de tierra, suspendida por pesadas cadenas de una grúa. Detrás de ella se abría un enorme agujero donde el equipo de perforación había atravesado. Don Esteban salió de la patrulla, sus piernas sintiéndose inestables en el suelo arenoso. Un hombre con traje se acercó. «Comandante Rodríguez, de la Policía Federal», dijo, quien había trabajado en el caso de Esperanza en los primeros días. Don Esteban extendió su mano. «Lamento que nos encontremos de nuevo bajo estas circunstancias». «Comandante». Don Esteban estrechó su mano, sus ojos fijos en la camioneta. Rodríguez lo guió hacia un hombre fornido con un casco de Pemex. «Este es el ingeniero Ramírez de Petróleos Mexicanos. Ingeniero, cuéntele a don Esteban lo que nos dijo». Ramírez se aclaró la garganta. «Bueno, señor, esta ubicación estaba marcada en nuestros estudios como un sitio de perforación en desuso de los años 80. Cuando mi equipo llegó ayer por la mañana, notamos una gran roca asentada encima de donde debería estar el antiguo cabezal del pozo. Eso parecía extraño. Normalmente los pozos viejos solo son sellados y marcados, no cubiertos con rocas». Don Esteban asintió, tratando de concentrarse en las palabras del hombre mientras sus ojos seguían desviándose hacia la camioneta. «Movimos la roca y realizamos nuestras pruebas estándar de penetración del suelo, pero el equipo antiguo debe haber interferido con nuestras lecturas porque no detectamos nada inusual. Comenzamos a perforar para reabrir el pozo y a unos 5 metros de profundidad golpeamos algo que no era roca ni tierra. El operador de la perforadora supo de inmediato que algo andaba mal». «¿Así que la desenterraron?», preguntó don Esteban. «Tuvimos que hacerlo. Nuestros detectores no podían determinar qué habíamos golpeado. Nos tomó 4 horas con la excavadora descubrirla cuidadosamente. Tan pronto como vimos que era un vehículo, llamamos a las autoridades. Quiero decir, ¿por qué alguien tiraría una camioneta en un pozo petrolero a menos que estuviera tratando de ocultar algo?» Don Esteban se acercó a la camioneta. A pesar de 17 años bajo tierra, estaba notablemente intacta. Las condiciones secas del desierto chihuahuense la habían preservado mejor de lo que hubiera esperado. Aunque el óxido había reclamado partes del chasis y las defensas, el parabrisas delantero estaba destrozado donde la perforadora lo había atravesado. «Alguien la tiró aquí deliberadamente», dijo don Esteban con la voz tensa. «Esto no está cerca de la ruta habitual de Esperanza. Ella no se habría aventurado cerca de un pozo petrolero». El comandante Rodríguez asintió. «No encontramos restos humanos dentro o alrededor del vehículo, pero definitivamente esto parece ser una escena del crimen. Alguien se tomó un esfuerzo considerable para ocultar esta camioneta». «¿Puedo ver lo que había dentro?», preguntó don Esteban. Rodríguez lo condujo a una carpa provisional instalada cerca. Bajo la dura luz de las lámparas portátiles, una mesa plegable mostraba bolsas de evidencia, cada una meticulosamente etiquetada y fotografiada. Don Esteban contuvo la respiración al reconocer las pertenencias de Esperanza. Su cartera de cuero, con el broche de turquesa, una diadema con mechones de su pelo negro aún enredados, su pequeño collar de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su abuela. «Estas son de ella», confirmó don Esteban con la voz áspera. Señaló una navaja multiusos. «Esa es mía, se la di para emergencias».
Su dedo se movió hacia un medidor de presión de llantas. Ese también es mío. Le dije que lo mantuviera en la camioneta. Una conmoción cerca de la entrada del sitio llamó su atención. La Suburban del sheriff municipal, Reinaldo Vega, se detuvo, el polvo arremolinándose a su alrededor. El sheriff emergió, ajustándose el sombrero mientras examinaba la escena. El comandante Rodríguez y don Esteban caminaron para recibirlo. «Siento llegar tarde», dijo el sheriff, ligeramente sin aliento. «Me retrasé en un accidente de tráfico en la carretera federal. Choque de 2 tráileres. Tuve que esperar a que llegaran los federales y se hicieran cargo». «Está bien», dijo Rodríguez. El sheriff Vega se volvió hacia don Esteban, su expresión suavizándose. «Don Esteban, realmente lo siento por todo esto. Sé que buscamos durante 17 años y finalmente encontrar algo así. Es bueno que hayamos encontrado la camioneta», dijo don Esteban con cuidado. «Pero mi hija sigue desaparecida. No sabemos si está viva o muerta, si está a salvo o sufriendo. Esta camioneta no explica nada». «¿Y qué hay de las muestras de ADN?» Don Esteban le preguntó a Rodríguez. «Tal vez haya algo que pueda decirnos qué pasó». «Forense ha recolectado todo lo que pudieron encontrar», le aseguró Rodríguez. «Fibras de cabello, posibles muestras de sangre de los asientos, huellas dactilares si alguna sobrevivió. Tomará varios días como mínimo procesar todo en el laboratorio». El supervisor de Pemex, el ingeniero Ramírez, se acercó al sheriff. «Sheriff Vega, podemos reanudar las operaciones en el área circundante. Tenemos contratos que cumplir». «No», dijo el sheriff con firmeza. «Esto es una escena del crimen ahora. Estoy ampliando el perímetro. Tendremos un equipo de excavación revisando el área cercana para ver si hay algo más enterrado por aquí». Rodríguez revisó su teléfono. «Necesito volver a la comandancia, revisar los archivos del caso nuevamente con esta nueva evidencia». «Yo llevaré a don Esteban a casa», ofreció el sheriff Vega. «Hay algo que necesito discutir con él de todos modos». Don Esteban miró entre los 2 hombres. Luego asintió, siguiendo al sheriff hasta su Suburban, echando un último vistazo a la camioneta que había estado oculta durante 17 años. El viaje de regreso al rancho fue tranquilo. El sheriff Vega manteniendo sus ojos en el camino mientras don Esteban miraba el paisaje familiar. Cuando se detuvieron frente a la casa principal, el sheriff apagó el motor y se volvió hacia don Esteban. «¿Le importa si hablamos en su oficina? Necesito repasar algunas cosas con usted». Don Esteban asintió, guiándolo a través de la casa hasta su pequeña oficina en la parte trasera. La habitación era simple. Un escritorio cubierto de papeleo del rancho, un archivador, 2 sillas y paredes forradas con fotos de exposiciones ganaderas y una foto prominente de Esperanza en su caballo, tomada apenas meses antes de que desapareciera. El sheriff se acomodó en la silla frente al escritorio, sacando una pequeña libreta. Hizo clic con su bolígrafo varias veces antes de hablar. «Don Esteban, necesito que me cuente esa noche nuevamente. Sé que ha pasado mucho tiempo. El caso se enfrió en el 5º año, pero con esta nueva evidencia necesitamos revisar todo». Don Esteban se recostó en su silla, sus manos juntas frente a él. «He contado esta historia cientos de veces, Reinaldo». «Lo sé, pero cuéntemela de nuevo». Don Esteban tomó un respiro profundo. Esperanza estaba supervisando ganado esa madrugada, como lo hacía a menudo. Normalmente salía del rancho alrededor de las 5 de la mañana con su camioneta. El viaje desde aquí hasta las tierras de pastoreo del oeste toma unos 50 minutos. Le gustaba trabajar temprano para evitar el calor del día y también para evitar problemas con el rancho vecino. A veces usaban los mismos aguajes y ella prefería evitar cualquier conflicto. El sheriff garabateó notas. «Continúe. Yo estaba aquí terminando el papeleo de la noche anterior. Cuando no había regresado a las 9 de la mañana, fui a buscarla. Ya estaba haciendo calor.
Encontré el ganado todavía en el área de pastoreo, pero no había señal de esperanza o de la camioneta. No estaba demasiado preocupado al principio. La voz de don Esteban se volvió más tranquila. Tenía 31 años, Reinaldo, una mujer independiente que conocía esta tierra mejor que la mayoría. Supuse que tal vez había tenido problemas con la camioneta y consiguió que alguien la llevara, o decidió ir al pueblo a arreglar algo. Lo había hecho antes. Pero cuando llegó el mediodía y todavía no estaba aquí, ahí fue cuando los llamé. La mandíbula de don Esteban se tensó. He vivido con esa culpa desde entonces. Si hubiera llamado esa mañana temprano en lugar de esperar hasta el mediodía, tal vez lo que sea que le pasó podría haberse evitado. El sheriff Vega hizo más notas. Luego levantó la vista con una expresión que don Esteban no pudo descifrar completamente. Dijo que se fue a dormir. ¿A qué hora fue eso? Alrededor de las 11 de la noche, después de terminar los libros del rancho. ¿Y estaba solo aquí? Pancho y los otros vaqueros se habían ido a sus casas. No viven en la propiedad. El sheriff se inclinó hacia adelante. Don Esteban, ¿dónde estaba exactamente entre las 5 de la mañana y cuando fue a buscarla? Don Esteban frunció el ceño. Le dije, estaba aquí en esta oficina. ¿Puede alguien verificar eso? ¿Qué? Don Esteban se enderezó en su silla. ¿Por qué alguien necesitaría verificar eso? ¿A qué hora exactamente fue a buscarla? ¿Y por qué no estaba lo suficientemente preocupado como para buscar más a fondo o llamarnos inmediatamente? Las preguntas llegaron más rápido ahora, el tono del sheriff cambiando de conversacional a interrogatorio. Don Esteban sintió calor subiendo por su cuello. Reinaldo, ¿de qué se trata esto? Está perdiendo el punto por completo. No secuestré a mi propia hija. ¿Por qué haría eso? No dije que la secuestrara, respondió el sheriff con calma, pero tenemos que explorar todas las posibilidades en este tipo de casos. A veces los miembros de la familia están involucrados. Está perdiendo el tiempo si cree que hice esto. La voz de don Esteban era dura. Ahora estuve aquí desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana, trabajando en las cuentas del rancho, luego en las tierras de pastoreo. Pasé aproximadamente 2 horas buscando alrededor y regresé. E incluso si hubiera querido, lo cual es una locura, tengo 68 años. ¿Cree que podría enterrar una camioneta bajo toneladas de arena del desierto en una noche sin que nadie lo notara, sin dejar huellas, sin ser visto? El sheriff hizo más notas. ¿Qué hay de su personal del rancho? ¿Dónde estaban esa noche? Don Esteban golpeó su mano en el escritorio. Ahora está sospechando de todo mi maldito rancho. Pancho ha estado conmigo durante 25 años. Los otros vaqueros son buenos hombres. Me gustaría interrogarlos de nuevo. Con todo respeto, sheriff, no respeto lo que está haciendo ahora mismo. Está perdiendo tiempo que debería dirigirse a pistas reales. Don Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Quiere hacer algo útil? Consiga las imágenes de las cámaras de tráfico de los alrededores de Coyame y las ciudades más cercanas de esa madrugada. Busque camiones pesados, equipos de excavación, algo que pudiera mover suficiente tierra para enterrar una camioneta. El sheriff Vega sacudió la cabeza. En esta fase, eso no es necesario y tendremos que coordinar con el departamento de Coyame. Sé cómo hacer mi trabajo, don Esteban. Don Esteban se puso de pie, porque desde donde estoy sentado, parece que está más interesado en señalarme con el dedo que en averiguar quién realmente enterró esa camioneta. El sheriff también se levantó, cerrando su libreta. Estoy siguiendo el procedimiento. Entonces sígalo en otro lugar. Revise esas cámaras de tráfico. Hable con Pemex sobre quién sabía que ese pozo estaba allí. Haga algo de investigación real. Don Esteban se movió hacia la puerta. Hemos terminado aquí. Si quiere hablar conmigo de nuevo, será en la comandancia con el comandante Rodríguez presente. Acompañó al sheriff fuera de la casa y lo observó mientras subía a su Suburban. No se dieron la mano ni intercambiaron cortesías.
Las llantas del sheriff levantaron polvo mientras se alejaba, dejando a don Esteban de pie en su porche con los puños apretados a los costados. El hombre que se suponía que estaba ayudando a encontrar a su hija lo acababa de tratar como a un sospechoso. Después de 17 años sin nada, finalmente tenían una pista real, y Reinaldo Vega quería perder el tiempo interrogándolo en lugar de seguirla. Después de que la suburban del sheriff desapareció por el camino del rancho, don Esteban permaneció en su porche por un momento, tratando de calmar su ira. Miró el reloj visible a través de la ventana. 6 de la tarde. El calor de la tarde era opresivo, y su garganta estaba reseca después de toda esa conversación. Su estómago le recordó que no había comido desde el desayuno. Caminó hacia el galpón de herramientas donde Pancho estaba organizando equipos. «Voy a salir un rato», llamó don Esteban. «Ustedes saben lo que hay que hacer». Pancho levantó la vista con preocupación. «Está bien, patrón. Solo necesito despejar mi mente. Volveré más tarde». Don Esteban subió a su camioneta y se dirigió hacia el pueblo. Mientras conducía, dejó escapar una risa sarcástica pensando en la sugerencia del sheriff de que sus vaqueros podrían haberlo ayudado a enterrar la camioneta de Esperanza. Lo absurdo de esto hizo que su ira se encendiera de nuevo. La cantina El Coyote Sediento estaba justo al lado de la carretera federal, a 20 minutos del rancho. Era una institución local, abriendo a las 6 de la tarde en punto para los rancheros y trabajadores petroleros que terminaban sus turnos. Don Esteban entró en el estacionamiento de grava, notando solo un puñado de vehículos allí a esta hora temprana. Dentro, el aire acondicionado proporcionaba un bendito alivio. Don Esteban tomó asiento en la barra frente a Chuy, el cantinero que había estado sirviendo bebidas aquí desde que cualquiera podía recordar. «Tequila solo, y cualquier torta que tengas lista», dijo don Esteban. Chuy asintió y miró hacia el televisor montado en la esquina. Las noticias locales estaban mostrando imágenes del sitio de perforación, la camioneta siendo levantada del agujero. «Don Esteban, vi las noticias. Es realmente...» «Por favor, no preguntes», lo interrumpió don Esteban. «Ya tengo suficientes dolores de cabeza. Solo vine aquí para calmarme». Chuy levantó las manos en señal de comprensión y alcanzó el control remoto, cambiando el canal a un resumen deportivo. «Oye», una voz llamó desde una mesa trasera. «¿Por qué lo cambiaste? Estaba viendo eso». «Lo siento», dijo Chuy a don Esteban en voz baja, luciendo avergonzado. El hombre que se había quejado se levantó y se movió hacia la barra, tomando asiento a un banquillo de distancia de don Esteban. Era más joven, tal vez a mediados de los 40, con el aspecto de alguien que había conducido un largo camino. Seguía mirando el televisor, ahora cambiado, con obvia frustración. Don Esteban lo estudió mientras bebía su tequila. El hombre estaba claramente interesado en la noticia, lo que parecía extraño para un extraño. Después de un momento, don Esteban decidió romper el hielo. «¿Eres de por aquí? No creo haberte visto antes». El hombre se volvió, pareciendo agradecido por la conversación. «No, acabo de llegar. Manejé desde Sonora». Extendió su mano. «Roberto Herrera». Don Esteban la estrechó. «Esteban Morales. ¿Qué te trae a Chihuahua?» «Buscando a mi hermano. En realidad, Germán Herrera. Es oficial de policía aquí, o lo era de todos modos». Don Esteban casi se atraganta con su bebida. «¿Germán Herrera del control de tráfico?» «Ese es él. ¿Conoces a Germán?» El rostro de Roberto se iluminó con esperanza. «Trabajamos juntos en un caso hace años». Don Esteban gesticuló vagamente hacia el televisor. «Esa camioneta que encontraron era mía. Mi hija la conducía cuando desapareció». La expresión de Roberto se desmoronó. «Oh, Dios, lo siento mucho. No tenía idea». Con razón, Chuy cambió el canal. Don Esteban desestimó la disculpa. «Está bien, pero ¿por qué estás aquí solo? ¿Dónde está Germán?» «Ese es el problema. No puedo encontrarlo». La frustración de Roberto era evidente. «He estado en Chihuahua durante 3 días.
Fui al departamento de policía, pero me dijeron que Germán renunció hace 17 años. Nadie parece saber dónde fue. Hace 17 años. Don Esteban frunció el ceño pensando, justo como mi hija y esa camioneta. Esperó un momento. Ahora que lo mencionas, recuerdo que alguien me dijo que Germán se mudó a Guatemala. ¿Guatemala? Roberto parecía aturdido. Nunca me lo dijo. ¿Por qué se iría sin decir nada? Se sentaron en silencio por un momento, don Esteban procesando esta información. Germán había sido uno de los oficiales que trabajaban en el control de tráfico durante la investigación inicial. Había sido útil, sacando imágenes de las cámaras de las carreteras. Germán, ¿alguna vez te mencionó algo sobre el caso de mi hija?, preguntó don Esteban. Roberto sacudió la cabeza. No éramos tan cercanos en realidad. Apenas hablamos después de que nuestros padres murieron. No nos separamos en buenos términos. Miró fijamente su cerveza. Mi vida era bastante desastrosa en ese entonces, pero ahora estoy recomponiéndome. Quería reconectar con él, excepto que nadie sabe dónde está. Alguien en la comandancia debe saber algo, dijo don Esteban. Conozco a muchos del personal allí. El comandante Rodríguez ha estado trabajando conmigo. Seguramente sabría si Germán realmente se trasladó a Guatemala. Aprecio eso, pero tienes tus propios problemas. No debería cargarte con los míos. No es gran cosa. Don Esteban terminó su tequila mientras las noticias cambiaban al clima. Mira, necesitas ayuda para encontrar a tu hermano y yo necesito hablar con el comandante de todos modos después de mi encuentro con el sheriff. Chuy trajo la cuenta, pero Roberto la agarró antes de que don Esteban pudiera alcanzar su cartera. Es lo menos que puedo hacer, dijo Roberto. Gracias. Don Esteban se puso de pie. ¿Tienes vehículo? No, tomé un taxi desde mi hotel. Ven conmigo entonces. La comandancia no está lejos de aquí. Veremos qué sabe el comandante sobre Germán. El alivio de Roberto era palpable. Gracias, de verdad. Salieron juntos de la cantina, entrando en el sofocante calor del atardecer. Mientras don Esteban desbloqueaba su camioneta, una sensación inquietante lo tironeaba. La abrupta partida de Germán ese mismo año, tan pronto después de que Esperanza desapareciera, parecía más que una simple coincidencia. La comandancia de policía de Chihuahua era un modesto edificio de concreto que había servido a la comunidad desde los años 80. Don Esteban se detuvo en el área de estacionamiento para visitantes, notándolo mucho más ocupado de lo que parecía en comparación con su visita matutina al sitio de perforación. Él y Roberto caminaron a través de las puertas de cristal hacia el vestíbulo. El mostrador de recepción estaba atendido por la oficial Marta Sandoval, a quien don Esteban conocía desde que era novata. Ella levantó la vista de su computadora con una sonrisa profesional que vaciló ligeramente cuando lo reconoció. Don Esteban, de vuelta hoy. Marta, necesito ver al comandante Rodríguez. ¿Está aquí? Ella miró su pantalla de computadora. En realidad salió hace aproximadamente una hora, pero puedo contactarlo si necesita hablar con él urgentemente. Don Esteban señaló a Roberto. Este es Roberto Herrera. Está buscando a su hermano, el oficial Germán Herrera. Estoy tratando de ayudarlo. La expresión de Marta cambió a reconocimiento mientras miraba a Roberto. Oh, sí, señor Herrera. Vino el lunes preguntando por el oficial Herrera. Habló con paciencia ensayada. Como le dije entonces, no tenemos ninguna información de contacto para él. Dejó el departamento hace 17 años. Lo sé, dijo Roberto, pero esperaba que tal vez alguien pudiera decirme más sobre cuándo renunció. ¿A dónde se mudó? Marta sacudió la cabeza con simpatía. Las únicas personas que podrían tener esa información serían el comandante Rodríguez o el sheriff Vega. Ellos estaban aquí cuando el oficial Herrera se fue. Don Esteban sintió que su mandíbula se tensaba ante la mención del sheriff, recordando su acalorado intercambio apenas horas antes. Aún así, tenía que preguntar.
¿Está el sheriff en su oficina? Aún no ha regresado, pero debería estar aquí en cualquier momento. Normalmente no se mantiene alejado de la comandancia por mucho tiempo, especialmente con todo lo que está pasando hoy. Roberto tocó el brazo de don Esteban. Mira, ya te has molestado lo suficiente por mi cuenta. Vámonos. Me encargaré de esto por mi cuenta de alguna manera. Pero Marta ya estaba señalando a través de la ventana. En realidad, ese es él llegando ahora. Te dije que no tardaría mucho. Don Esteban y Roberto se movieron hacia la puerta para interceptar al sheriff. A través del cristal, observaron cómo la Suburban del sheriff Vega se detenía en un lugar a solo unos espacios de la camioneta de don Esteban. Salieron al calor de la tarde, esperando que el sheriff emergiera inmediatamente, pero no lo hizo. Podían ver la silueta del sheriff a través de las ventanas polarizadas, aparentemente en una llamada telefónica. Se quedaron incómodamente junto a la entrada de la comandancia esperando. Tal vez deberíamos esperar adentro, sugirió Roberto después de que pasara un minuto. De todos modos, necesito agarrar algo de mi camioneta, dijo don Esteban. Mi cargador de teléfono. La batería ha estado muriendo todo el día con todas estas llamadas. Caminó a través del estacionamiento, sacando sus llaves del bolsillo. La Suburban del sheriff estaba estacionada con las ventanas entreabiertas para ventilación, y mientras don Esteban pasaba por detrás, podía oír la voz del sheriff llevada por el aire cálido. Trató de no escuchar a escondidas, pero las palabras eran claras en el tranquilo estacionamiento. Manejarlo rápidamente, estaba diciendo el sheriff. Huesos. Sí, encontrar huesos. Don Esteban se tropezó con sus llaves, tratando de concentrarse en sus propios asuntos. El sheriff probablemente estaba discutiendo otro caso. El hombre tenía todo un municipio que manejar, después de todo. No me voy del pueblo. Está bien, de acuerdo. La voz del sistema de altavoces del coche era más difícil de distinguir. Solo una voz masculina metálica respondiendo al sheriff. Don Esteban sintió una punzada de vergüenza por el sheriff. El hombre probablemente no se daba cuenta de lo bien que se transmitía el sonido desde su vehículo. Tendría que mencionarlo discretamente más tarde por cuestiones de privacidad. Don Esteban abrió la puerta de su camioneta y alcanzó el cargador de teléfono en la consola central. Estaba a punto de regresar cuando más palabras flotaron desde el vehículo del sheriff. No, Germán Herrera no, verá, a nadie le importa, no te preocupes, nuevo tipo en la oficina. Sí. Don Esteban se congeló con la mano aún en la puerta de su camioneta. Germán Herrera. ¿Por qué el sheriff estaba discutiendo sobre el hermano desaparecido de Roberto? El motor del sheriff de repente rugió a la vida. Don Esteban levantó la vista para ver la Suburban retrocediendo de su lugar. Roberto estaba corriendo hacia él desde la entrada de la comandancia. ¿Es realmente el sheriff? ¿Se va de nuevo? La mente de don Esteban aceleró. El sheriff discutiendo sobre huesos, diciéndole a alguien que manejara algo rápidamente y luego el nombre de Germán Herrera. Nada de eso parecía correcto. «Sube al coche», dijo don Esteban urgentemente. «¿Qué? ¿Por qué?» «Creo que escuché algo que no debía. Solo sube». Roberto no discutió más. Ambos subieron a la camioneta de don Esteban y él arrancó el motor, saliendo del estacionamiento justo cuando la Suburban del sheriff giraba hacia la carretera federal. «¿Qué escuchaste?», preguntó Roberto mientras seguían a distancia. «El nombre de tu hermano», dijo don Esteban con las manos apretadas en el volante. El sheriff estaba hablando sobre Germán Herrera. Dijo que a nadie le importaba. El rostro de Roberto palideció. ¿Qué más? Algo sobre huesos y manejar algo rápidamente. Don Esteban mantuvo sus ojos fijos en el vehículo del sheriff más adelante. «Roberto, no me gusta esto. Tu hermano desapareció alrededor del mismo tiempo que mi hija. El sheriff apareció en mi casa acusándome de secuestrar a mi propia hija y ahora está teniendo conversaciones secretas sobre tu hermano. Algo no está bien». Condujeron en un tenso silencio.
ambos hombres procesando las implicaciones de lo que don Esteban había escuchado. Don Esteban mantuvo una distancia cuidadosa detrás de la Suburban del sheriff, tratando de mezclarse con el escaso tráfico nocturno. El sheriff estaba forzando el límite de velocidad, zigzagueando entre los pocos coches en la carretera, con una urgencia que hizo que las sospechas de don Esteban crecieran más fuertes. «Está conduciendo como si llegara tarde a algo importante», observó Roberto, agarrando la manija de la puerta mientras don Esteban aceleraba para mantener el ritmo. «O tratando de llegar a algún lugar antes que otra persona», murmuró don Esteban. «Voy a intentar llamarlo», dijo don Esteban, sacando su teléfono mientras mantenía una mano en el volante. «Tal vez hay una explicación». Encontró el número del sheriff y marcó. A través de la distancia entre sus vehículos, pudo ver la mano del sheriff moverse hacia su teléfono, mirarlo y luego dejarlo de lado. La llamada fue al buzón de voz. «Me está ignorando», dijo don Esteban. Mientras subían una pequeña colina, pudo ver que el sheriff todavía estaba en su llamada telefónica, gesticulando con una mano mientras hablaba. «Intenta con el comandante», sugirió Roberto. Don Esteban marcó el número de Rodríguez, cambiando a altavoz cuando la llamada se conectó. «Don Esteban», respondió el comandante, «supongo que está llamando sobre el sitio de perforación. Estamos procesando la evidencia tan rápido como...» No, interrumpió don Esteban. «En realidad necesito preguntarle sobre algo más. ¿Recuerda al oficial Germán Herrera?» Hubo una larga pausa. Cuando Rodríguez habló de nuevo, su voz era cuidadosa. «Germán Herrera, sí, lo recuerdo. Se mudó a Guatemala hace unos 16 años. Fue bastante repentino». Roberto se inclinó hacia el teléfono. «Comandante Rodríguez, soy Roberto Herrera, hermano de Germán. Vine aquí buscándolo. Todos siguen diciendo que se fue a Guatemala, pero eso no tiene sentido. Lo siento, señor Herrera, pero eso es lo que nos dijeron. Dijo que quería encontrar una pasión diferente, probar algo nuevo». «De ninguna manera», dijo Roberto firmemente. «Germán amaba ser policía. Estaba tan orgulloso de esa placa. Solía decir que llevaría el trabajo a la tumba». «¿Por qué es esto importante ahora?», preguntó Rodríguez. Don Esteban explicó su confrontación con el sheriff esa tarde, las extrañas acusaciones y lo que había escuchado en el estacionamiento. «Lo estamos siguiendo ahora. Algo no está bien aquí, comandante». «¿Están siguiendo al sheriff Vega?» «Don Esteban, esa no es una buena idea. Deberían...» «Está girando», interrumpió Roberto. Observaron cómo la Suburban del sheriff disminuía la velocidad y giraba hacia un camino de tierra que conducía a lo que parecía una vieja hacienda, apenas visible en el crepúsculo que se reunía. «Comandante, lo llamaré de nuevo», dijo don Esteban, terminando la llamada. Redujo la velocidad de la camioneta, buscando un lugar para detenerse. A unos 150 metros pasada la entrada de la hacienda, encontró un grupo de huizaches que proporcionaban cobertura. Apagó el motor y las luces. «¿Qué estamos haciendo?», susurró Roberto. «Observando», respondió don Esteban. «Algo está pasando aquí». A través del crepúsculo cada vez más profundo, podían ver la hacienda más claramente ahora. Estaba deteriorada, pero no abandonada. Había luces en las ventanas y vehículos estacionados afuera. La Suburban del sheriff se había detenido a mitad del camino de entrada y otro coche se acercaba desde la dirección opuesta. «Mira», señaló Roberto. Varios hombres salieron del coche recién llegado. Don Esteban contó 3, tal vez 4 figuras en la tenue luz. Se movieron hacia el asiento trasero de su vehículo y sacaron a alguien. Incluso desde su distancia, estaba claro que la persona estaba atada. Sus movimientos estaban restringidos, tropezando mientras era arrastrada entre los hombres. «Jesús», respiró Roberto, «esa persona está con los ojos vendados». Don Esteban entrecerró los ojos, deseando tener binoculares.
Las figuras se movieron hacia la suburban del sheriff y con horror creciente observaron cómo la persona atada era cargada en la cajuela. El sheriff ni siquiera salió de su vehículo. ¿Qué demonios está pasando? La voz de Roberto era temblorosa. Observaron cómo la suburban del sheriff se alejaba de la hacienda, continuando por el camino en la dirección en que habían estado yendo. El otro coche dio la vuelta y se dirigió de regreso hacia el pueblo. «Llama a Rodríguez ahora», dijo don Esteban. Roberto ya estaba marcando. Cuando el comandante respondió, don Esteban agarró el teléfono. «Comandante, acabamos de presenciar al sheriff Vega recibir lo que parece ser una persona secuestrada. Cargaron a alguien atado y con los ojos vendados en su cajuela en una vieja hacienda fuera de la carretera federal. Don Esteban, esa es una acusación seria. ¿Está absolutamente seguro de lo que vio? Dos ojos pueden estar equivocados», dijo don Esteban sombríamente. «Pero cuatro ojos no. Roberto también lo vio». Roberto asintió vigorosamente, aunque el comandante no podía verlo. «Confirmado. Alguien fue transferido de un vehículo al del sheriff. Definitivamente estaban restringidos». La voz de Rodríguez se volvió toda profesional. «Si lo que están diciendo es cierto, tendré que emitir una orden de aprehensión inmediatamente. Se alertará a todas las unidades para detener el vehículo del sheriff». «Hazlo», dijo don Esteban. «Estoy enviando unidades a su ubicación ahora. Si el sheriff está tomando ese camino, se dirige a una de las pocas salidas de Chihuahua. Podemos establecer retenes». «¿Puedes hacer esto discretamente?», preguntó don Esteban. «Para que no sepa que viene. Eso depende de cuántos hombres leales tenga en el despacho, pero no importa. La orden asegurará que sea detenido. Me encargaré de esto personalmente». Rodríguez hizo una pausa. «Don Esteban, Roberto, está oscureciendo. Deberían volver ahora. Déjenos manejar esto». Don Esteban arrancó su motor volviendo a la carretera. «Si esa persona en su cajuela es Germán o mi hija Esperanza, no lo voy a dejar ir. Solo sea rápido, comandante. Nos mantendremos a salvo». «Don Esteban, seremos cuidadosos», dijo don Esteban y terminó la llamada. Presionó el acelerador, siguiendo las luces traseras del sheriff en la distancia mientras la oscuridad se asentaba sobre el paisaje chihuahuense. Don Esteban mantuvo al comandante Rodríguez en altavoz mientras continuaban siguiendo a la suburban del sheriff a través del oscureciente paisaje de Chihuahua. La voz del comandante crepitaba a través del teléfono, coordinando unidades mientras permanecía en línea con ellos. «Se dirige hacia la salida del límite municipal», informó don Esteban. Pero incluso mientras lo decía, las luces de freno del sheriff destellaron y la suburban repentinamente se desvió hacia otro camino. «Cambió de dirección», dijo Roberto urgentemente. «No está saliendo del pueblo». La voz de Rodríguez era sombría. «Alguien en la comandancia debe haberle avisado sobre la orden. Sigan siguiéndolo, pero mantengan su distancia». Condujeron durante otros 15 minutos a través de un terreno cada vez más desolado. El vehículo del sheriff redujo la velocidad, girando hacia un camino de tierra áspero que conducía a lo que parecía una propiedad de rancho abandonada. Don Esteban podía distinguir la silueta de edificios contra el cielo oscurecido. Una casa principal y varios edificios anexos, incluido lo que parecía ser establos viejos. «Comandante, ha entrado en un rancho abandonado», informó don Esteban dando la ubicación. «Parece el viejo lugar de los Herrera. Ha estado vacío durante años». «Las unidades están en camino», respondió Rodríguez. «No se acerquen, repito, no se acerquen a los edificios». Don Esteban se detuvo fuera del camino, a unos 300 metros de la entrada del rancho, estacionando detrás de un grupo de matorrales. Observaron cómo la suburban del sheriff se detenía cerca de uno de los edificios de establos. En la tenue luz, podían ver al sheriff Vega salir de su vehículo y moverse hacia la cajuela. El sheriff luchó con el peso de la persona que sacó. La figura atada estaba inerte, inconsciente o demasiado débil para resistir.
La llevó medio cargando, medio arrastrando, hacia la oscura entrada del establo. «Necesito acercarme», dijo don Esteban, alcanzando la manija de su puerta. Roberto agarró su brazo. «No, hasta aquí llegamos. ¿Escuchaste al comandante? Esa podría ser mi hija ahí dentro. Él podría estar, o podría ser una trampa. Esperamos refuerzos». El agarre de Roberto era firme. «Por favor, don Esteban, hemos llegado hasta aquí. No hagas algo que pueda matarnos a todos». Las manos de don Esteban se cerraron en puños, pero se quedó en la camioneta. Los minutos se estiraron como horas mientras observaban el establo, viendo movimientos ocasionales de haces de linternas a través de las grietas en las paredes. Entonces, como fantasmas en la oscuridad, aparecieron vehículos policiales, sin sirenas, sin luces, solo sombras convergiendo en el rancho. Los oficiales emergieron y rápidamente rodearon los edificios. Sus movimientos eran precisos y coordinados. «¡Están aquí!», respiró Roberto. Don Esteban y Roberto salieron de la camioneta y fueron inmediatamente recibidos por un oficial que levantó una mano. «Quédense atrás, caballeros, por su seguridad». Desde dentro del establo llegaron sonidos que helaron la sangre de don Esteban, gritos de angustia, sonidos de resistencia y una voz pidiendo ayuda. La voz era femenina. «¡Vamos, vamos, vamos!», alguien gritó, y los oficiales irrumpieron en el establo. Los siguientes minutos fueron caos, gritos, el sonido de una lucha, más oficiales pidiendo refuerzos y apoyo médico. Don Esteban se encontró moviéndose hacia adelante a pesar de la advertencia del oficial, con Roberto justo a su lado. El sheriff Vega fue sacado esposado, su rostro contorsionado de rabia. Cuando vio a don Esteban, su expresión se volvió venenosa. «Te arrepentirás de esto, Morales», gruñó. «No tienes idea de con quién estás tratando. Acabas de firmar tu propia...». «¡Cállate!», dijo uno de los oficiales, empujándolo hacia una patrulla. Otro oficial emergió de la suburban del sheriff sosteniendo un teléfono. «El comandante Rodríguez necesita ver esto», llamó. «Los mensajes del sheriff están hablando de mover a la mujer fuera del pueblo y algo sobre plantar huesos». Rodríguez mismo llegó momentos después, tomando el teléfono y desplazándose a través de él con creciente alarma. Miró al sheriff. «¿Quiere decirnos con quién ha estado conspirando? Estos mensajes son bastante claros». La mandíbula del sheriff se cerró, negándose a hablar. Roberto dio un paso adelante. «Sabemos dónde se reunió con ellos antes, en esa hacienda. No estoy familiarizado con los caminos exactos, pero...». Don Esteban sacó su teléfono, abriendo la aplicación GPS. «Aquí», dijo, mostrándole al comandante la ubicación señalada. «Ahí es donde vimos la transferencia». En ese momento los oficiales emergieron del establo sosteniendo a una mujer entre ellos, incluso con la poca luz, incluso después de 17 años, don Esteban la reconoció. «Esperanza», respiró. Estaba delgada, aterradoramente delgada, su ropa sucia y rasgada, pero estaba viva. El equipo médico que acababa de llegar inmediatamente se hizo cargo, guiándola hacia la ambulancia que acababa de detenerse, sus luces pintando la escena en rojo y blanco alternantes. Uno de los oficiales, revisando el teléfono del sheriff, de repente levantó la vista. «Comandante, acabamos de recibir un mensaje entrante. Alguien envió coordenadas. Dice que ahí es donde están enterrando los huesos». «¡Bingo!», dijo Rodríguez sombríamente. Sacó su radio. «Despacho, necesito múltiples unidades de respaldo y un equipo táctico. Vamos a asaltar lo que parece ser una operación de narcotráfico». Miró el teléfono del sheriff nuevamente. «Los mensajes mencionan pagos de drogas e incentivos mensuales, y necesito otro equipo en estas coordenadas para interceptar a sospechosos que intentan enterrar restos». Varios oficiales se prepararon para salir para la redada. Roberto se les acercó urgentemente. «Voy con ustedes. Si esto está conectado a la hacienda, mi hermano podría estar allí».
Señor, esta es una operación táctica. Mi hermano es el oficial Germán Herrera, insistió Roberto. Podría estar con estas personas. El oficial principal miró a Rodríguez, quien asintió. Todos conocen a Germán. Lo identificaremos si está allí, pero no puede venir a la redada, señor Herrera. Es demasiado peligroso. Nos pondremos en contacto con usted inmediatamente después de que esté asegurado. Los hombros de Roberto se hundieron. Espero que no lo encuentren allí. Espero que realmente esté en Guatemala. Don Esteban apenas escuchó este intercambio. Ya se estaba moviendo hacia la ambulancia donde Esperanza estaba siendo tratada. Ella parecía más estable ahora, con un suero en su brazo, paramédicos revisando sus signos vitales. Cuando ella lo vio acercarse, intentó levantarse a pesar de las protestas del paramédico. Se tambaleó y don Esteban corrió hacia adelante para atraparla. Entonces ella estaba en sus brazos, su rostro enterrado contra su cuello, su cuerpo temblando con sollozos. «Papá», susurró, su voz ronca. «Papá, sabía que me encontrarías, sabía que no te rendirías». El paramédico habló suavemente. «Señor, ha estado bajo la influencia de algún tipo de sedante, pero está pasando. Ha pasado por un trauma significativo y necesita atención hospitalaria inmediata». Rodríguez había seguido a don Esteban y ahora estaba cerca con su libreta lista. Esperanza lo miró a través de ojos llenos de lágrimas. «El sheriff», comenzó, su voz quebrada. Él me usó. Querían matarme al principio, pero él les dijo que no lo hicieran. Les dijo que me mantuvieran viva para sus visitas». Don Esteban sintió rabia acumulándose en su pecho, pero mantuvo su voz suave. «¿Quiénes son ellos, mija?» «Narcotraficantes. Miguel Salazar es su líder. Me mantuvieron en su hacienda, en un búnker oculto construido dentro de un viejo silo de granos». Miró a Rodríguez. «El sheriff está corrompido. Ha estado ayudándoles a operar, encubriéndolos, haciendo desaparecer investigaciones. A cambio, le pagaban cada mes y me mantuvieron viva. Me llamaban el juguete del sheriff». Rodríguez escribió rápidamente, su rostro sombrío. «Los atraparemos a todos, señorita Morales. Nuestros equipos ya se están moviendo hacia sus ubicaciones». El paramédico interrumpió suavemente. «Realmente necesitamos transportarla ahora». Don Esteban miró a Roberto, sacó las llaves de su camioneta de su bolsillo y se las lanzó. «Úsala, todo lo que necesites. Voy a ir con ella». Roberto atrapó las llaves, asintiendo su comprensión. Don Esteban subió a la ambulancia junto a su hija, tomando su mano mientras los paramédicos continuaban su trabajo. Cuando las puertas se cerraron y se alejaron de la escena de pesadilla, comenzó a explicar todo lo que había sucedido desde esa mañana. El descubrimiento de su camioneta, el comportamiento sospechoso del sheriff, conocer a Roberto y la persecución que había llevado a su rescate. Esperanza apretó su mano débilmente. «Quiero contarle todo a la policía», dijo. «Después de que me traten, quiero ayudar a encerrarlo para siempre». La sala de emergencias del Hospital General de Chihuahua era un borrón de actividad. Don Esteban observó impotente cómo el equipo médico se llevaba a Esperanza para examinarla y tratarla. Se encontró en la sala de espera, hundiéndose en una incómoda silla de plástico que había visto demasiadas familias preocupadas. Por primera vez desde que vio llegar esa patrulla a su rancho esta tarde, don Esteban no tenía nada que hacer más que pensar. La rabia que había estado ardiendo bajo su calma forzada comenzó a hervir. 17 años. 17 años de sufrimiento de su hija, mientras ese bastardo sheriff había jugado al policía preocupado, fingiendo investigar, fingiendo preocuparse. El olor antiséptico del hospital era sofocante. Don Esteban se levantó abruptamente y se dirigió a la salida, necesitando aire. Sacó el paquete de cigarrillos que guardaba en su chaqueta para emergencias. Había dejado de fumar hace años, pero algunos hábitos eran difíciles de matar. Estaba a punto de encender uno cuando una voz llamó:
Don Esteban. Don Esteban se volvió para ver a un médico con bata quirúrgica acercándose. Rápidamente guardó el cigarrillo. Soy el doctor Chen. He estado examinando a su hija. ¿Cómo está? La expresión del médico era cuidadosamente profesional, pero don Esteban podía ver la ira debajo. Físicamente está desnutrida y severamente bajo peso. Hay evidencia de abuso físico repetido, fracturas antiguas que sanaron incorrectamente, cicatrices consistentes con restricciones. Hizo una pausa. También ha desarrollado infecciones en su sistema reproductivo, incluyendo ETS. Hay problemas respiratorios también, probablemente por exposición prolongada a químicos. Entendemos que fue mantenida en un silo donde se almacenaban drogas. Don Esteban sintió que sus rodillas se debilitaban. Alcanzó la pared para estabilizarse. Está estable ahora, continuó el doctor Chen rápidamente. Hemos comenzado el tratamiento para las infecciones y comenzado la terapia nutricional, pero necesitará permanecer hospitalizada durante la duración de su tratamiento, al menos una semana, posiblemente más. ¿Puedo verla? Por supuesto. La hemos trasladado a la habitación 314. Ha estado preguntando por usted. Don Esteban siguió al médico a través del laberinto de corredores. Cuando llegaron a la habitación, el doctor Chen se detuvo en la puerta. Ha pasado por un trauma inimaginable, don Esteban. La recuperación llevará tiempo, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente también. Don Esteban asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. El médico se fue y don Esteban entró en la habitación. Esperanza se veía pequeña en la cama del hospital, un goteo intravenoso conectado a su brazo, monitores siguiendo sus signos vitales. Pero sus ojos estaban alerta y cuando lo vio, trató de sonreír. «Papá». Se movió a su lado, tomando la silla cercana a ella. «Estoy aquí, mi hija». «Lo siento», susurró, las lágrimas comenzando a fluir. «Lo siento tanto por no volver a casa esa madrugada». «No». Don Esteban tomó su mano suavemente, consciente de lo frágil que parecía. «Ni se te ocurra disculparte. Yo soy el que lo siente. Fui a buscarte esa mañana, vi que no estabas, pero pensé que solo habías ido a otro lugar. Tal vez al pueblo o a otra parte del rancho. Nunca imaginé que alguien te llevaría». Su voz se quebró. Si hubiera llamado a la policía esa mañana en lugar de esperar hasta el mediodía. «Detente». El agarre de Esperanza en su mano se apretó ligeramente. Si alguien tiene la culpa es el sheriff Vega. Se suponía que debía proteger a las personas. En cambio, usó su placa para el mal. Sus ojos se endurecieron con una fuerza que lo sorprendió. «Él es el monstruo aquí, papá, no tú». Un golpe en la puerta los interrumpió. Un joven oficial entró titubeante. «Siento molestarlos. El comandante Rodríguez me envió a tomar la declaración de la señorita Morales cuando esté lista». Don Esteban se puso de pie, el instinto protector ardiendo. «Con todo respeto, oficial, dado lo que ha sucedido con el sheriff y la naturaleza sensible de este caso, preferiría esperar al comandante Rodríguez mismo». El oficial asintió, comprendiendo. «Se lo haré saber, señor». Pasaron horas. Don Esteban durmió inquieto en la silla junto a la cama de Esperanza, despertando cada vez que ella se movía o hacía un sonido. Finalmente, cerca de las 2 de la madrugada, el comandante Rodríguez llegó, luciendo exhausto pero determinado. Estaba acompañado por otro oficial que llevaba equipo de grabación. «Siento la demora», dijo Rodríguez. «Ha sido una larga noche de arrestos e interrogatorios». «Entiendo», dijo don Esteban. Esperanza se incorporó ligeramente en la cama. «Quiero contarles todo sobre esa madrugada». Rodríguez y el oficial instalaron su equipo, y Esperanza comenzó su historia, su voz haciéndose más fuerte a medida que hablaba. «Estaba supervisando ganado esa madrugada, como de costumbre. Saqué la camioneta alrededor de las 5 de la mañana con alimento, dirigiéndome a nuestra área de pastoreo del oeste lejano. Era una madrugada clara, buena visibilidad.
Estaba a punto de comenzar a arrear el ganado de vuelta a la camioneta cuando vi luces en un arroyo seco cerca de una vieja plataforma de pozo abandonada. Hizo una pausa, recomponiéndose. Era un intercambio de drogas. Podía ver hombres cargando paquetes entre vehículos. Nunca había visto a ninguno de ellos antes, pero sabía que necesitaba salir de ahí. Corrí hacia mi camioneta, dejando el ganado. No había tiempo para arrearlos, pero uno de ellos me vio, Miguel Salazar. Traté de alejarme conduciendo, pero él vino tras de mí en su camioneta con todas las luces apagadas, modo de oscuridad total. Embistió mi camioneta por detrás, me forzó a salir del camino. Antes de que pudiera hacer algo, me había arrastrado fuera de la cabina. Me ató las manos con bridas y me vendó los ojos. Las manos de don Esteban se cerraron en puños mientras ella continuaba. Lo escuché radiar a alguien. Seguía diciendo, «Sheriff, tenemos un problema». Fue entonces cuando supe que era el sheriff Vega. Llegó a la hacienda donde me habían llevado. Podía oírlos discutiendo sobre qué hacer. Miguel quería matarme y tirar la camioneta en algún lugar profundo del desierto, pero el sheriff, su voz vaciló. Dijo que me quería para él mismo. Les dijo que me mantuvieran viva. Miguel argumentó que yo era una responsabilidad, pero el sheriff le recordó todas las veces que los había encubierto, limpiado sus desastres, desviado investigaciones. Dijo que le debían esto, mantenerme segura y viva para su entretenimiento, además del dinero que ya le pagaban. El rostro del comandante Rodríguez era de piedra mientras tomaba notas. Me mantuvieron en un búnker oculto construido dentro de un silo de granos en la hacienda. Los escuché planeando enterrar mi camioneta. El sheriff les habló de un sitio de perforación petrolera abandonado fuera de Coyame. Dijo que el agujero ya estaba allí, solo necesitaban tirar la camioneta y cubrirla. Miró a su padre. Después de eso, todo se volvió borroso. Me movieron entre diferentes propiedades a lo largo de los años. Me mantuvieron sedada la mayor parte del tiempo. Había una mujer, una enfermera que trabajaba para el cártel. Ella me mantuvo viva, trató mis heridas. La mataron el año pasado cuando mostró demasiada compasión. «Jesús», murmuró don Esteban. Rodríguez levantó la vista de sus notas. «Señorita Morales, su relato coincide con lo que Miguel Salazar nos dijo esta noche. Confirmó que usaron camiones pesados para llenar ese pozo petrolero con arena del desierto, trabajando durante toda la noche. El sheriff manipuló todas las imágenes de las cámaras de tráfico para cubrir sus huellas». Don Esteban encontró su voz. «¿Qué hay de Germán Herrera? Trabajaba en control de tráfico. ¿Ayudó al sheriff?» La expresión de Rodríguez se volvió aún más sombría. «Encontramos a Germán en la hacienda esta noche. Está vivo, pero apenas». Aparentemente, Germán se había vuelto sospechoso cuando el sheriff solicitó imágenes de tráfico específicas y parecía decidido a controlar la investigación. Cuando Germán lo confrontó, el sheriff arregló que el cártel lo llevara. Falsificaron su repentina partida a Guatemala. «Dios mío», respiró don Esteban. «Germán ha sido forzado a trabajar en su instalación de producción de drogas durante 16 años. Tiene múltiples cicatrices de látigo, antiguas y nuevas. Mutilaron sus dedos de manos y pies para asegurar el cumplimiento». Rodríguez sacudió la cabeza. «Él también está aquí en el hospital, en otra ala. Su hermano Roberto está con él. Va a estar bien. Físicamente se recuperará. Mentalmente, esa es otra historia». Rodríguez sacó su teléfono, mostrándoles fotos. «Hay una cosa más. Interceptamos a los hombres de Salazar esta noche en otra ubicación. Estaban enterrando huesos mezclados con ropa de mujer y botas similares a las que Esperanza solía usar». Esperanza jadeó. «Iban a falsificar mi muerte. Nuestro experto forense confirmó que los huesos son de cerdos. Los fémures y las costillas pueden parecerse mucho a restos humanos cuando están fragmentados y descompuestos. Bastante común en Chihuahua.
El plan era trasladarte a través de la frontera esta noche, mientras creaban evidencia falsa para hacernos pensar que estabas muerta. Cerrar el caso permanentemente. El peso de lo cerca que habían estado de perderlo todo se asentó sobre la habitación. Después de que Rodríguez y su equipo se fueron con la declaración completa de Esperanza, don Esteban se sentó con su hija hasta que ella se quedó dormida, agotada por revivir su calvario. Estaba parado en el pasillo, tratando de procesar todo, cuando vio una figura familiar acercándose. Roberto Herrera parecía tan exhausto como se sentía don Esteban, pero había alivio en sus ojos. «Don Esteban», dijo Roberto extendiendo su mano, «quería agradecerte. Si no nos hubiéramos conocido en esa cantina, si no hubieras escuchado al sheriff, nunca habría encontrado a Germán». Don Esteban estrechó su mano. «¿Cómo está?» «Vivo. Eso es lo que importa». La voz de Roberto estaba cargada de emoción. 16 años de infierno, pero está vivo. Se pararon juntos en el tranquilo corredor del hospital. Dos hombres unidos por una improbable serie de eventos que había expuesto una profunda corrupción y salvado 2 vidas. «Rodríguez me contó todo», continuó Roberto, «sobre los huesos de cerdo, el plan para mover a tu hija esta noche. Lo detuvimos justo a tiempo. Lucharemos contra esto», dijo don Esteban firmemente. «Nos aseguraremos de que Vega y cada uno de ellos pague por lo que han hecho». Roberto asintió. «Rodríguez mencionó que están trayendo investigadores federales para examinar todo el departamento de policía, arrancar cualquier otra corrupción de raíz». Permanecieron en un silencio amistoso, ambos procesando las revelaciones de la noche. A veces, el mal llevaba una placa y se escondía detrás de la autoridad. Pero esta noche, 2 hombres comunes que se negaron a rendirse habían traído ese mal a la luz. «Gracias», dijo Roberto nuevamente, «por no rendirte, por seguir tus instintos». Don Esteban miró hacia la habitación de Esperanza. Un padre no abandona a su hija y un hermano no abandona a su hermano. Roberto sonrió tristemente. «No, no lo hacen». Al final, esa simple verdad había sido más fuerte que años de corrupción y violencia. El amor y la determinación habían prevalecido donde el mal había parecido inexpugnable. No era una victoria perfecta. Las cicatrices durarían toda la vida. Pero Esperanza estaba viva, Germán estaba libre, y la justicia finalmente sería servida. Los 2 hombres se estrecharon las manos una vez más, unidos en su resolución de ver esto hasta el final, para asegurar que ninguna otra familia sufriría como las suyas lo habían hecho. Epílogo. 6 meses después, don Esteban estaba de pie en el mismo porche donde había recibido por primera vez a los oficiales que trajeron noticias sobre la camioneta de Esperanza. Pero esta vez el rancho no se sentía silencioso. Esperanza había regresado a casa la semana anterior después de completar su tratamiento médico y terapia psicológica en la Ciudad de México. El sheriff Reinaldo Vega había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Miguel Salazar y su organización criminal habían sido desmantelados completamente. Germán Herrera, después de meses de rehabilitación, había decidido mudarse cerca del rancho de don Esteban, donde Roberto había establecido un pequeño negocio de construcción. La investigación federal había revelado que la corrupción se extendía más allá de lo que cualquiera había imaginado, involucrando a funcionarios estatales y federales. Pero también había demostrado que cuando ciudadanos comunes se negaban a aceptar la injusticia, podían cambiar el curso de la historia. Esperanza emergió de la casa llevando una taza de café para su padre. Se veía más fuerte ahora, aunque las cicatrices permanecerían para siempre, tanto las visibles como las invisibles. «¿En qué piensas, papá?», preguntó, entregándole la taza. Don Esteban sonrió abrazando a su hija.
en que a veces las cosas que parecen perdidas para siempre pueden ser encontradas, y en que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra una manera de salir a la superficie. En la distancia podían ver las luces de un equipo de construcción trabajando en lo que sería un nuevo centro comunitario, financiado por las compensaciones del gobierno. Un lugar donde las familias podrían reunirse, donde los niños podrían jugar con seguridad, donde la comunidad podría sanar. El sol del atardecer chihuahuense pintaba el cielo de colores dorados y rojos, y por primera vez en 17 años, don Esteban Morales sintió que su mundo estaba completo nuevamente. La verdad había prevalecido, la justicia había sido servida y su hija estaba en casa.